Buenas noches, soy Percibucha Salvatierra, estamos en el episodio 231 de Libertad bajo Palabra. Y esta noche es una noche muy especial porque vamos a conversar con un artista integral al que solamente le falta hacer música para ser un hombre del Renacimiento. Es pintor, es poeta, es narrador. Sabrá él que otros secretos guarda en sus alforjas, en sus arcas artísticas. Él se llama Ladislao Plaszewski, ha ganado muchos premios. De alguna forma, no sé si no le ha interesado, y vamos a conversarlo justamente hoy para captar su testimonio, pero es como que viviera de espaldas a muchas cosas que pueden la escena literaria, la escena artística. Bueno, entonces, como decía, esta noche le damos la bienvenida a Ladislao Plaszewski, a Libertad bajo Palabra. Adelante, Ladislao. Muchas gracias, querido Percy. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, aquí estoy listo para conversar sobre temas de arte y literatura. Gracias. Por supuesto que sí, vamos a hablar de literatura, de pintura. De hecho, estos son los ejes de tu obra en este compromiso que lleva ya prácticamente medio siglo, ¿no? Este año se cumple medio siglo de ello. Este año también se cumplen 20 años de la vez que ganaste el premio Copé, con ese excelente volumen de poesía Manantiales del Desierto, que es disruptivo, que tiene muchos puntos singulares que vamos a ahondar. Pero antes de ello quería esclarecer esta suerte de paradoja sobre tu persona. Porque decía, vives entregado al arte, pero si uno ve todas las temáticas que abordas, ya sea en la pintura, que sea de tu propia creación, no de pedido, porque también lo tienes como un oficio, ¿no es cierto? Con la literatura de exploración, con tu poesía, ya ni se diga, uno piensa que serías una especie de gurú de la era de Acuario, una cosa así muy de los años 60, 70, que han sido, digamos, los periodos en los que tú has tenido 20 y tantos años, ¿no? Se podría decir inclusive que eres un autor dentro de lo que algunos llaman las generaciones del 60 y el 70. Cuéntanos por cómo es que se da este primer momento paradójico, por lo menos. Cuéntanos. Bueno, hablando de generaciones, precisamente pues algunos autores me ubican en el 60 y otros en el 70. Bien, yo prácticamente empiezo en Trujillo, donde estudiaba en la universidad. Allí en ese entonces había grupos literarios. Yo participaba en los recitales, más que en los grupos, ¿no? La universidad tenía una institución que era Extensión Cultural y ahí se producían toda la semana los viernes literarios. Participaba allí yo intensamente. Bien, cuando yo vengo a Lima, hace bastante tiempo, unos 50 años aproximadamente, eh, tomo la decisión de realizar mi obra al margen de todos los grupos literarios. Y así fue que prácticamente pues me aislé de todo. Sin embargo, estaba siempre en observación de lo que se hacía en mi época, especialmente con el grupo Hora Cero, a quien tuve la suerte de conocer algunos miembros, pero no participé en esos, ni en ese grupo ni en otros. Era más bien como siempre lo he sido a partir de ese entonces, ¿no?
un oyente, un asistente a los recitales y hasta ahí he llegado. Incluso ahora ya no me doy tiempo para asistir a los recitales porque, bueno, pienso que la vida no es tan larga y ya llega un momento en que uno tiene que pensar en qué es lo que vas a hacer al final de tu vida cuando ya pues te queda mucho tiempo, muy poco tiempo y los proyectos abruman y están todavía ahí por realizarse algunos. Entonces, de lo que yo te escucho, más que la vida literaria o todas, digamos, esa parafernalia que muchas veces cubre a los literatos, a los artistas, a ti lo que te interesa por sobre todas las cosas es el arte. Vives entregado a tu arte. Lo has comentado muchas veces. Me gustaría que quede ese testimonio también ahora. Coméntanos Sí, por qué esa relación tan profunda, ¿no? Y en sí, tantas formas. claro. Bueno, cuando yo llego a la capital, vine pues con la decisión de dedicarme exclusivamente al arte porque vi que realmente las otras aspectos de la vida, como una profesión académica que ya lo estaba siguiendo en ese momento, que era antropología, y no me entraba totalmente en mi alma, en mi forma de pensar, de ser, en mi pensamiento, en mi conciencia, no cabía. Entonces, pero sí me deslumbraba, como ocurrió cuando era niño, siempre me estuvo deslumbrando el arte, sus funciones, sus ecos, su forma de ser, de existir, de vivir, que la muestra es larga, ¿no? Los grandes autores, los grandes maestros. Y entonces seguir a los maestros, pues era para mí un anhelo muy profundo que viene desde la adolescencia, de manera que vi la oportunidad de dedicarme exclusivamente al arte, olvidándome de que también pues la vida tiene aspectos materiales y que hay que atenderlos, pero cuando uno se siente pues con ánimo, con fuerza, con vitalidad, como ocurre siempre cuando uno es joven, entonces las cosas, las decisiones cobran fuerza, cobran vida y al final lo que importa creo que es mantener esos ideales, esos principios y no decaer, pase lo que pase. Y eso es lo que estoy haciendo, lo que haré siempre y me siento muy feliz realizando mi obra artística, aun cuando quizá no la valoren o no se den cuenta, lo que yo deseo es realizarme como artista, como escritor, y estoy seguro que mi obra, a medida que va avanzando, se va perfeccionando, y es posible que algún día la historia dé cuenta de ello. O sea que crees en la historia, tienes ahí esa fe. Pero entonces, de lo que uno te escucha, ve que eres realmente un hombre espiritual, no solamente es una máscara que has utilizado en tus propuestas artísticas, sino que tienes fe en el arte, ahora mismo tienes fe en la historia, tienes fe en tu obra, en que perdure tu obra. Eso es algo muy interesante y muy honesto de tu parte que lo digas así. Muy Ahora, no bien. creo que la gente no. Tú sabes que tienes muchos admiradores, sobre todo este último siglo XXI, creo que ha cambiado drásticamente. Quizás ese soslayamiento que hubo. Tú sabes, pues, como la generación del 60, en fin, hubo mucha publicidad. Quizás tú no participabas de ello, pero yo he visto, sobre todo en el norte, se ha tomado como una revaloración de tu propuesta integral, ¿no? Vamos a conversar sobre ello, sobre todo atendiendo que tú has sido uno de los autores que ha hecho grandes trabajos murales, incluso el trabajo que acaba de culminar, es decir, su reactualización o su puesta en escena, digamos, con unos retoques tipo de restauración. Nos vas a comentar lo del famoso mural a César Vallejo, ¿no? Que además es uno de tus tótems literarios, artísticos, aunque con algunos matices que vamos a ir conversando. Pero adéntranos a ver en este otro elemento de tu universo artístico, la aislado. Sí, fíjate, el año 1979 tuve la ocasión de viajar a México y ahí conocí al maestro Rafael Barendara
un artista muy completo en todos los géneros de la pintura, de manera que tuve esa gran suerte de trabajar en su taller y con él aprendí la técnica del mural. Él tenía muchas otras cosas, ¿no? Como el retrato, el paisaje, y sobre todo en los últimos tiempos estaba haciendo escultura en bronce. Sin embargo, lo que más me interesó de él, su conocimiento del mural, y así visitamos a los grandes muralistas mexicanos y, y yo le pedí hacer prácticas, ¿no? En su taller y hicimos algunas prácticas, de manera que vine, cuando regresé, vine con ese entusiasmo muy grande de pintar un mural lo primero que se me ocurrió es interpretar la poesía de Vallejo. Y de modo que estuve durante varios años haciendo algunos bosquejos, de tal manera que poco a poco fue saliendo la idea. Y en el año 1988 se produce el gran homenaje a Vallejo por sus 50 años de fallecimiento. Ese homenaje en Trujillo lo lideraba el poeta Santiago Aguilar. Y bueno, entre otras cosas, pues el CONCITEC recibía propuestas para adherirse al homenaje. Y una de esas propuestas fue la mía, adherirme con la propuesta de un mural. CONCITEC lo aprobó, la universidad también, se demoró un poco, sería largo de explicar, y el mural se comenzó a hacer en la universidad el año 1978 y se culminó el 79, en marzo, en abril se inauguró. Bueno, ha pasado bastante tiempo, unos 34 años, y como es natural, el tiempo pues hace mella en las obras de arte, ¿no? Sobre todo las que están en la intemperie. Máxime si no ha tenido el cuidado, no ha tenido el mantenimiento, ¿no? Bueno, ahora hemos hecho la restauración y estoy seguro que ahora va a durar 100 años o más porque hemos utilizado materiales de última generación y ahora se ve pues como nuevo, ¿no? Y aquí les voy a presentar una foto, ¿no? Del mural, no sé si se puede ver aquí. Bien, pero en todo De caso, todas maneras, lo pueden buscar en Google, en tus páginas, en la página de la sí, universidad. Realmente exactamente, ha sí, quedado espectacular, ¿no? Pero es así, curioso, y eso vamos a empezar, digamos, a ver algunos matices, porque tú obviamente eres un gran admirador de Vallejo, aunque yo así. quizás me haya cegado, pero no veo realmente la impronta de Vallejo en tu obra. Incluso en el libro homenaje que haces, La Esfinge, Sí, Preguntora del preguntón, Desierto, que es sí, claro, es Cantata César Vallejo, que es uno de los grandes homenajes a Vallejo, en lo que aparece realmente un poeta, o quizás la poesía de Vallejo sea tan compleja, profunda, que aparecen cosas que tú realmente puedes ver y no lo demás. Yo prácticamente no lo veía Vallejo. Te quería preguntar cómo es que has hallado todos esos matices, que igual que en el mural se ve una cosa grandiosa, que no sé, se aparta mucho de lo que es el estereotipo de Vallejo, quizás en lo que podrían haber incidido sus detractores, ¿no? Algunos famosos, poetas de tu generación, por ejemplo, no los vamos a sí. mencionar. Cuéntanos, a ver, estos matices tan disruptivos que has hallado en Vallejo, tanto en tu libro como en la propuesta del mural. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate que realmente Vallejo es un poeta extraordinario que significa que hay que estudiarlo con mucho cuidado porque es tan variada su producción, su intensidad, sus objetivos, pero sobre todo la interpretación que él hace del alma humana y del espíritu humano y también del hombre. Vallejo es un poeta metafísico, es un poeta social. Vallejo es un poeta de la naturaleza. Y decir, pienso yo que Vallejo es un poeta muy completo. El problema está en interpretarlo. Él no trabajó para su tiempo necesariamente. Y yo creo que él trabajó para la historia. Y él trabajó, también hay que decirlo, ¿no? Aunque parezca raro, extraño, él trabajó para los intelectuales, porque el mundo del futuro es el mundo de los intelectuales. El mundo del futuro no es de los hombres sencillos, por desgracia, ¿no? Pero sin embargo, en su poesía existe la sencillez, la profundidad de interpretar a esas personas que sufren, esas personas que tienen problemas sociales, problemas humanos,
y aunque su poesía no va directamente a ellos, sino a otros, para que los otros puedan interpretar esa síntesis que él hace de de toda la experiencia humana. Bien, a mí me interesó mucho ese aspecto de Vallejo, y por eso es que cuando yo bosquejo o hago el estudio para el mural, y trato de que la interpretación pictórica que yo haga eh, sea especialmente de de sus grandes obras que están pues reveladas en sus poemarios más importantes, ¿no? Como Los Heraldos Negros, el Trilce, que está en un costado, ¿no? Y en el otro costado está España parte de mí, este cáliz y Poemas Humanos. En todos en todas esas figuras se puede ver la tragedia humana, porque creo que eso es lo más importante que puede revelarse en la poesía de Vallejo. Hay muchas cosas, muchas aristas, como ya dije, pero yo creo que la tragedia humana es lo más importante. Y entonces, ahí, por ejemplo, vemos a Vallejo en uno de los triángulos de la obra, del mural, se ve una celda y detrás de la celda está el hombre. En el otro lado vemos la interpretación de los nueve monstruos. Hay realmente seres monstruosos en las figuras, ¿no? Del mural, en donde parece que estuvieran destripando al ser humano, porque eso es más o menos para mí la interpretación de los nueve monstruos. Pero también está el fusilamiento del poeta de Granada, ¿no? Y para interpretar a la poemas de España, parte de Mística Cáliz. Sin embargo, también he pensado en la parte más lírica, entusiasta, ¿no? Y he puesto un pasacalle en el primer plano, donde no solamente están los seres de la historia que vienen a rendir homenaje a Vallejo tocando trompeta la mayor parte, sino que también están los demonios de Vallejo. Hasta los demonios vienen a rendirle homenaje. No me olvido tampoco que es un mural, y un mural es didáctico, un mural tiene que presentar cosas impactantes, y ahí he puesto al hombre y a la mujer peruanos como unos gigantes, como unos atlantes, que están como coronando la vida de Vallejo, que está en un círculo, donde se puede ver las ciudades, todo en grises, ¿no? Como si fuera un sueño, donde Vallejo vive toda una vida. Y en la parte alta he puesto la cabeza de Vallejo en llamas, que significa las llamas de la inspiración. Eso es más o menos la Me interpretación. gusta lo que dices y déjame comentarte que es interesante tu visión de Vallejo, que lo aparta totalmente de este poeta que es un mero explorador del lenguaje o como que anda muy preocupado en asuntos formales, experimentales, que por supuesto le importaban, pero que tiene todos unos trasfondos muy ricos y que Sí. es necesario que se hagan patentes eh, visiones como las que tú tienes de él, que realmente parece un poeta totalmente diferente de lo que se ha venido proponiendo el curso en los últimos años. Y muy bien lo que me dices de estas figuras horrendas, ¿no? Que tiene, y ciertamente, ¿no? Sobre todo en los heraldos negros, se percibe en muchos momentos de una metafísica oscura, de una cosa medio esotérica, y claro, ya luego en España, aparte de este Cádiz, se va a unos horrores más concretos, ¿no? De la confrontación bélica también, que tiene sus cuotas oscuras. Muy bien. Ahora, ya que hablamos de Vallejo, pocas veces se advierte el plano esotérico de Vallejo, pese a las premoniciones de su muerte, que yo te digo, oye, no sé qué pasa con la literatura, pero a veces el mundo es tan snob y uno se deja llevar, ¿no? Por algunas impresiones trilceanas, por ejemplo, y te olvidas de todas las grandes intuiciones de Vallejo, ¿no? Que creo que nunca se pulsaron más intensamente que los serán los negros, ¿no? Ese ya es material para otro día. Entonces yo te digo, tú tienes también una sensibilidad que está orientado hacia el esoterismo, como decía en broma al inicio, o sea, si uno lo lee así y no sabe más de Plaseski, uno te imagina pues, en la playa, ¿no? Como esos gurús que salen en las películas de los años 60, que de alguna manera también lo debe ser, ¿no? Dentro de tu propia perspectiva. Entonces,
Coméntanos acerca de lo que significa para ti este mundo esotérico que ha nutrido incluso al propio Vallejo, a quien has puesto en calidad de maestro prácticamente con la introducción que has hecho. Cuéntanosla, aislado. Como no, mira, para entrar un poco más adentro en materia, creo que puedo citar ligeramente el programa anterior que se ha hecho con el gran maestro Salvo. Él, más o menos casi en forma jocosa, dice, los extraterrestres vienen a la Tierra de tan lejos, ¿para qué? Dice, ¿no? Entonces, niega la posibilidad de la existencia de extraterrestres o por lo menos de viajes interestelares. Y parece que eso ya está bastante bien estudiado, ¿no? Desde el lado científico. El mismo Hawking decía que hay que tener cuidado con los extraterrestres porque ellos vienen no en son de ayuda, sino de agresión. Entonces, si hay un científico como, como Hawking que admite la posibilidad de los extraterrestres, entonces, pues, ¿por qué vamos a tener tantas dudas? Además, hay testimonios increíbles, ¿no? Sobre su presencia. Bien, normalmente pues se asocia mucho a los extraterrestres con el esoterismo y seguramente hay algo de cierto, pero bueno, el esoterismo es una cosa muy, yo diría muy de los últimos tiempos, de las últimas centurias, pero atrás del esoterismo hay algo mucho más importante, que es el chamanismo. Y yo pienso que el chamanismo es el origen de la cultura, pues cuando el hombre primitivo eh, 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 sentía que lo abrumaba la naturaleza, empezó a pensar, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para enfrentar a la naturaleza? Y entonces, cuando salía de su cueva y veía pues que había unos rayos, ¿no? Y él sabía que iba a llover de todas maneras. Entonces él empezó a pensar, hay algo más, ¿no? Y entonces hizo sus rituales y ahí empieza pues la primera etapa del chamanismo, que luego lo lleva a las cavernas para hacer los dibujos que todos sabemos, todos conocemos. De manera que el esoterismo es simplemente un un estadio muy reciente, ¿no? Que parte del chamanismo y a veces nos olvidamos de eso y creemos que el esoterismo es el fundamento de todas las religiones, a pesar de que sí es, ¿no? Sí es en cierto modo, pero, pero hay algo más profundo, que creo que lo da el chamanismo. Pero estás hablando ahí prácticamente ya de una suerte de delirio sacro que ha fundado, como tú dices, todas las religiones, ¿no? Que estaban tan llenas de misterios en sus inicios. Eh, ¿No? podría ser por ese lado, desde una perspectiva más seria. Quizás eso se deba a tus estudios de antropología, esa percepción, digamos, más científica de todo este proceso. Porque tú has Bueno, estudiado antropología en primer lugar, ¿no? En sí, Trujillo. sí, en cierto modo, pero yo creo que nuestra sociedad todavía mantiene una mitología ancestral y que se alimenta año en año, sobre todo en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos bastante mitología, en la costa, en la sierra, en la selva, y mitología con la cual convivimos. Y yo he nacido prácticamente en medio de ese tipo de mitologías. Pues yo soy de Paiján, y en Paiján pues Ah, es un ya. pueblo pequeño que está junto a la carretera, y bueno, yo recuerdo muchas leyendas o mitos que llegaban a la casa vía mi madre, porque ella bueno, conversaba con personas mayores cuando llegaban a la tienda, porque mi padre tenía una tienda de abarrotes, y bueno, llegaban ahí, y mi madre, que era muy proclive a contar, a conversar, y entonces ella contaba lo que le refería a la gente, ¿no? Cuando llegaban a la tienda y se ponían a conversar, porque, bueno, estamos hablando pues de los años 50, ¿no? Hace muchos años, Por donde no ejemplo, había de qué televisión. un par de mitos que te acuerdes que contaba, no sé, el Valle de Sí, Chicama está lleno de muchas leyendas folclóricas, pues evidentemente, sí, ¿no?
o más allá que está Paisán, pero comparten ahí una identidad, ¿no? sí, como no Cochocope, voy a... Acope, Casagrande, Sí, Acope que es tierra de brujos, cosas así, ¿no? Cuéntanos, ¿eh? sí, Más es tremendo. brevemente. Voy a compartir una leyenda, ¿no? Que me viene a la memoria de ese entonces. Sucede que había un matrimonio joven en un pueblo que se llama La Arenita, que está al sur de Paiján. Y ese matrimonio joven tenía una vecina, ¿no? Una señora bastante mayor, ¿no? Digamos 60 o 70 años. Y la señora se enteraba de los ruidos, de los pleitos, ¿no? De ese matrimonio joven. Y entonces un día la señora, cuando el esposo de la señora joven sale a trabajar, lo visita y le dice, yo le puedo dar una solución a su problema, ¿no? Para que su esposo no le pegue, no tenga ya más dificultades. Y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Mire, esta noche voy a venir y le voy a dar un baño porque su esposo había ido a trabajar muy lejos y no venía, ¿no? Entonces ella tenía todas las facilidades para hacer el trabajo, ¿no? Que para ayudarla a esa persona joven. Entonces le da un baño y luego del baño hace algunos pases mágicos y se convierten en patos. Y entonces empiezan a volar hacia el Cerro Azul, porque ahí en Paiján hay un cerro muy conocido que se llama el Cerro Azul, y también está plagado de múltiples leyendas que tienen que ver con la cultura moche. Bien, entonces han llegado al Cerro Azul y han visto que cientos de aves palmípedas llegaban al cerro y, y luego ve que esas aves se formaban en cola, ¿no? Y entonces esta chica, que ya estaba convertida en pato, se da cuenta que al fondo del túnel había una luz como unas llamas y ve a un ser que parecía un demonio, un diablo, como se representa, y ve que ese ser le levantaba la cola a todos los patos y les metía un fierro candente. Entonces ella dice que se asustó y se fue volando, se regresó a su casa y bueno, ya llegando a la casa se volvió a convertir en mujer. Al otro día, la señora que lo había llevado le toca la puerta y estaba totalmente agredida, ¿no? Llena de heridas y le dice, mira lo que me has hecho. El jefe me ha castigado, le dice, Claro, el diablo. Fíjate tú. efectivamente, claro, te entiendo. Así, claro, te da risa, tiene un punto de gracia, pero es Sí, una cosa que va a caballo entre el horror y el humor, ¿no? Es curioso sí, cómo procesan en esta región ese tipo de cuentos, sí, siempre pues. con una humorada, sí, sí, sí. Oye, pero eso entonces te ha inspirado, o sea, desde un primer momento has tenido tu contacto con este tipo de dimensiones prácticamente alteradas, ¿no? Que partían del folclore, pero ya luego tú has profundizado en ello, por ejemplo, en Manantiales del Desierto, ¿no? Claro, porque cuando era niño, mi padre me llevaba de Paiján a Trujillo y recuerdo que el viaje era pues como ir de una provincia a otra, ¿no? Era muy largo el viaje, a pesar de que actualmente pues son 20 minutos o un poco menos. Y en ese entonces era 2 horas el viaje y la carretera era muy mala. Algunas partes estaban sin asfaltar. Y yo recuerdo viajar siempre del lado de la ventana mirando hacia afuera y hacia el paisaje, y el paisaje todo era un desierto. Y me parecía increíble, ¿no? ¿Cómo podía haber tanta arena? Y yo como niño vivía en un pueblo, en un lugar donde había casas. Y eso se me fue metiendo a la cabeza y yo preguntaba, ¿no? A mi padre, a mi madre, ¿no? ¿Qué cosas eran esas plantas? Y recuerdo siempre la palabra chupaya, ¿no? Porque esas plantitas que son pequeñas se utilizaban en la Navidad para los nacimientos. Y eso se fue metiendo mucho a mi cabeza y el Cerro Campana, ¿no? El Cerro Cabras, que son los cerros tutelares del norte de Trujillo, porque al sur está el Chipotur, el Cerro Blanco, ¿no? Que está, digamos, junto Ocho. a la Huaca del Sol y la Luna. Así es. Entonces, cuando yo ya voy a Trujillo, ¿no? Con mis padres, yo era un niño todavía, ¿no? 10 años, se trasladan de Paiján a Trujillo, y ahí empiezo a leer los cómics. Y eso fue lo que transformó prácticamente mi visión digamos, como artista, que ya empezaba.
a, a pergeñar, ¿no? Leo las novelas, las vidas ejemplares, Leyendas de América, que pasando los años y cuando fui a México conozco al autor. Fue para mí una cosa increíble, porque quien hacía esas carátulas era el maestro con quien yo fui a trabajar en México. Pero bueno, cuando ¿Andarán? estuve, sí, don Rafael Barandiarán. Bueno, cuando era niño, repito, me interesó mucho los cómics. Y entonces yo trataba de imitarlos, ¿no? En hojas de papel, haciendo lo propio, ¿no? Y poniéndoles esas bolitas, ¿no? Con algunos diálogos, eh, porque yo creía que eso se podía multiplicar, ¿no? Que una leyenda que podía aparecer ahí sobre los aztecas o sobre los incas, uno podría repetirla, pero de otra manera. Entonces, eso se me ocurría. Y así fue naciendo en mí, a su vez, la literatura y la pintura. O sea, ambas cosas surgieron a la misma vez. Qué curioso descubrimiento, claro. Por eso que son las disciplinas a las que te has dedicado toda tu vida y que te encantan, ¿no? Inclusive más Sí, adelante te iba a preguntar si te sentías más pintor o escritor, pero ya con lo que estás contando, o sea, tú estás ahí partido o has sí, unificado esas dos vertientes de tu producción artística. bueno, Tú si mencionaste nos... a Salvo y Así, hablábamos con Salvo justamente del cómic, de la sí, importancia de los cómics, de las Pulp Fiction y otras cosas. Hablamos de sí, Weird sí, Tales sobre todo. Y ahí claro, mencionábamos a un autor que te gusta y te inspira mucho, que es Lovecraft. Y otros claro, autores que en esa época eran casi unos marginales, que sí, habían partido incluso de estas publicaciones pulperas y que ahora pues son autores universalmente admirados, conocidos, no canónicos incluso. claro. Quizá de ahí también te viene este tipo de exploraciones o no. Se podría Sí, decir que eres un legatario del cómic y de todo este tipo de propuestas de esas épocas, ¿o cómo lo ves? ¿O no, está aislado? no, sí, es cierto, porque de no haberme contactado con los cómics, yo poco a poco iba almacenando, ¿no? No me gustaba alquilarlos, porque recuerdo que alquilaban los cómics, y yo lo compraba, hacía un esfuerzo, no sé cómo, o le pedía a mi madre, que era la que más me protegía en cuanto al arte, y probablemente ella me daba el dinero para comprar el cómic, y yo tenía pues cajones llenos de cómics y me gustaban mucho los anuarios, ¿no? Porque los anuarios eran más completos. Y recuerdo que hubo un cómic que se titulaba Totem, Totem Gigante, ¿no? Que lo producían en la Argentina. Era totalmente en blanco y negro, pero ahí había historias más completas. Sobre todo me gustaban las historias de los personajes en Sumatra, y ahí empecé a ver lo que pasaba en el resto del mundo y me interesó mucho las islas, lo que tenía las aventuras, ¿no? De las islas, y ahí me contacto también en ese entonces con Emilio Salgari, con Julio Verne, gracias a esos cómics, porque bueno, los cómics eran, digamos, un subproducto de los grandes libros, ¿no? Los grandes maestros, pero ayudaban mucho a los niños, y estoy seguro que ahora deberían hacerlo, pero parece que ya los niños están más conectados al Internet y tienen otro tipo de juegos y otro tipo de intereses. Pero en ese entonces eran esas revistas, nosotros llamábamos revistas, pero realmente eran pulp, eran cómics, eran cosas muy hechas para los niños. Y bueno, ahí nace, digamos, mi vocación dual, ¿no? De la literatura y la pintura. Ahora, si nos explicamos por el esoterismo, y yo diría que mi signo, que es cáncer, es un subsidiario de Géminis. Y Géminis, pues, son dos personajes. De manera que yo nací el primer decanato de cáncer, que está pegado a Géminis y probablemente tenga una influencia del signo Géminis, porque casi todas las cosas me gusta verlas en dos, como se dice, los canales, ¿no? Sí, siempre estoy buscándole el otro lado, ¿no? Se advierte en todas las facetas de tu obra una perenne paradoja, por no decir
como que hay una contradicción o una suma de opuestos ahí que están como danzando, están ahí en una suerte de comunión que has hallado, pese a Sí, que en teoría vives apaciblemente, tratas de vivir lo más tranquilo posible, y ahí, por ejemplo, quería decir que tú vives en el centro de Lima, en una zona, no voy a decir dónde, obviamente, pero es cercana a algunas esquinas que antiguamente eran peligrosas, o incluso son picantes también, a veces pasada la medianoche, pero tú vives sí. como de espaldas a todo eso, vives de espaldas a la bohemia, o sea, como que vives en el centro de Lima, pero que no te importa qué pasa en las calles de Lima, pasada la medianoche, como el importador acero y todo lo demás. ¿A ti te importa más bien la propia medianoche, o el silencio, o el misterio? ¿El misterio Sí. será? A ver, coméntanos, Ladislao. Sí, es cierto, es cierto. No, no estoy muy preocupado por lo que pase a mi alrededor, aunque por aquí hay mucha bulla, ¿no? Por los ambulantes, ¿no? Que vienen a vender sus productos. Y yo más bien salgo a conocer el Barrios Altos. Me gusta mucho Barrios Altos y he investigado algunas cosas y trato de que ¿Has mis escrito una novela personajes, sobre ella? sí, creo que trato de que mis personajes se mantengan en esos lados, ¿no? Y mis cuentos, pues influido por Joyce, probablemente, ¿no? Que él ubica a sus personajes en Dublín, en el centro de la periferia. Y bueno, eso me gustó mucho y he querido hacer un símil toda mi obra y siempre aparecen allí esos personajes en Barrios Altos. Bueno, como tú decías, pues que no me importa mucho. Es cierto, hasta cierto modo, ¿no? Y yo digo a veces cuando he regresado de alguna actividad o he ido a visitar a un amigo que vive muy lejos, he regresado a las 12 de la noche y a mi casa y paso por 2 o 3 cuadras, ¿no? Desde la avenida Tacna hasta donde yo vivo. Y yo digo, seguramente los personajes oscuros, ¿no? Que me contemplan, probablemente ya me conocen, ¿no? Porque nunca me ha pasado nada malo. Claro. Pero, pero casi siempre paso la noche, hasta medianoche, o pintando o escribiendo, dedicado profundamente a mi actividad creativa. Pues pienso, como dije al comienzo, la vida no es eterna, ¿no? La vida puede terminar en cualquier momento y uno tiene que apurarse a realizar la obra que falta. Pues desgraciadamente gran parte de nuestras vidas, casi todos los seres humanos, nos pasamos trabajando para poder subsistir y eso quita mucho tiempo al artista, sobre todo que no hay programas de colaboración de las autoridades o digamos, de los ministerios, ¿no? De educación, de cultura. Seguramente que ellos tienen algunas pequeñas cosas, pero ya no es lo que había antes. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niño escuchaba los premios de fomento de la cultura. Ahora ya no existe eso, ¿no? Ahora hay un premio cada Es 2 años. curioso que lo digas, y aquí yo me pondría en un papel así como de abogado del diablo, pero te digo, Ladislao, tú has ganado el premio COPE en 2003, has ganado el premio del Banco Central de Reserva por una novela muy interesante que dedicas a Víctor Humarea, ¿no? Sí, claro. Sí, A ver, aquí ahí está. está. Sí, Se va y viene, ahí está. Eso es. claro. El Ave Soul del Hotel Lima. Y es curioso también lo de Humarea, porque Humarea también se dice, ¿no? Que era un hombre pues, que andaba, aparecía en la foto, parecía que estaba como... Había gente que piensa que es un bebedor. Los que han conocido a sus amigos o conocen sus historias saben que él era astemio, que tomaba Así es, manzanilla. No creo que eso sea una broma. Más bien lo así que es. parece que le afectaba era los materiales, ¿no? Que tenía en su cuarto para la pintura, quizás, pero tú no lo has conocido a Humarea. Sí, Realmente, no mira, has sido, por ejemplo, tu amigo, no has tenido, lo has admirado no, siempre, eso sí. así es. Cuéntanos acerca de esta relación, Sí, cómo es que veías a Omareda, por qué le ha dedicado esta novela, además, que ha sido galardonada, como dije, con el premio del Banco Central de Reserva. es curioso, Cuéntanos. sí. Yo conocía sus pinturas, iba a sus exposiciones, pero nunca me choqué con él. Más bien a él lo vi en la televisión, en algunas entrevistas que le hicieron, ¿no?
pero sí tuve la suerte de conocer a sus discípulos o amigos, porque, bueno, hace muchos años, un poco más de 30 años, yo tenía un atelier en la Avenida Brasil, y era un atelier grande porque, bueno, trabajaba con exportadores de pintura y me pedían muchos cuadros, ¿no? Y entonces yo tenía la posibilidad de contar con ayudantes, y ahí conocí a unas 3 personas que eran sus amigos o lo habían conocido y lo frecuentaban. Y entonces ellos me contaron anécdotas, de tal manera que fui poco a poco adentrándome en su personalidad, y de modo que cuando pensé escribir la novela ya tenía algunos datos fundamentales. Pues yo creo que toda novela que se basa en la vida de alguien debe mantener la línea maestra de esa vida, más no copiar sus actos de vida, porque seguramente esos actos lo conocen otras personas, o simplemente pues él lo ha declarado en algunas entrevistas. Y entonces la función del creador, la función del novelista debe ser precisamente crear o recrear o inventar a raíz o fundamentándose en sus líneas maestras de cómo este hombre, cómo este ser, cómo este personaje ha vivido su vida trágica o su vida artística, para poder encontrarle algunos modos de expansión, ¿no? En lo que se puede ser una novela o un cuento. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído un cuento sobre Humareda, en donde se dice que, en ese cuento dice que Humareda tenía un bar en su casa, y tenía vinos de todas las marcas, ¿no? Lo cual me parece Claro, un poco alejado, ¿no? De la verdad. Entonces, fijado, eso hay que claro. evitarlo, ¿no? Pero sí uno puede inventar otras cosas que no ha vivido el personaje, como por ejemplo en la novela hay un pasaje o un capítulo extenso sobre su contacto con Marilyn Monroe en un supuesto planeta donde ella vive. Y entonces En esa es un una planeta, invención pura, claro. el planeta Arcada, ¿no? Y yo sueño con escribir la novela de Marilyn Monroe, ¿no? Porque el año Tú eres un 2026, gran admirador de Marilyn, igual que Humareda también. igual que ¿No será usted, que por ahí también se entroncaron? creo que esa ha sido Porque, ¿de la, dónde viene la tu simpatía. admiración por Humareda? Bueno, Realmente, su cuadro, su vida, todo te impactó. ¿Qué fue sí, sí. realmente lo que te impactó en un primer momento de Humareda? Bueno, Que tú lo has vinculado hasta con Goya el otro día, si así, hago memoria, que no no, pareciera, pero eh, nuevamente ahí tu visión singular ha hallado elementos, ¿no? Que puedes argumentarlos. Ah, coméntanos. ¿cómo no? Y mira, Humareda tiene un estilo muy tenebroso, ¿no? Y eso me parece que tiene la influencia de Goya, ¿no? En sus últimas épocas. Sin embargo, Humareda tiene algo más, que es el expresionismo, la pintura de fuerza, del color, ¿no? Del trazo, ¿no? De la pincelada fuerte, de la espátula. Y eso es algo que es muy propio en él, es su personalidad. Y por otra parte, es extraño cómo un artista que viene del Ande no pintar el Ande, o si lo hizo muy pocas veces. Él se dedicó a pintar Lima, y es uno de los pocos artistas que tiene toda una obra sobre Lima, y sobre todo de los puntos álgidos de Lima, ¿no? Como la Parada, y algunas cosas como la Quinta Girring, ¿no? El Y puente de piedra de el Alzán, Puente el de puente, Piedra, claro, y tiene también varios trabajos. ha pintado la playa del Callao, ¿no? La Punta. Entonces, y por supuesto que también tuvo sus íconos personales como los arlequines, ¿no? Los payasos que para él eran algo que le daba, digamos, un ingreso permanente, ¿no? Y fue un retratista eximio, por supuesto, ¿no? Porque él se ganó la vida durante sus años de estudiante y posteriores haciendo retratos, ¿no? Era un gran dibujante, y tuvo discípulos al por mayor, y discípulos a los que él les enseñaba ad honorem. Eso fue también, mira, algo muy extraño, ¿no?
un artista que va a Bellas Artes a enseñar y no cobra por sus servicios y que tiene discípulos a los cuales enseña permanentemente. Se hizo querer de mucha gente y aquí pues tiene discípulos como por ejemplo el gran artista Bruno Portugués, que todos conocemos. Y bueno, pues hace poco, bueno, digamos, no tampoco, el año 2020 se cumplieron 100 años de su nacimiento y el poeta Omar Aramayo le hizo un gran homenaje, ¿no? Y al que tuve la suerte de asistir. Así es. Muy bien, hablábamos de los retratos de Lima hechos por Humarea, y en tu novela Las Flores de Babelia, bueno, que no vamos a poder, por supuesto, comentarla enteramente, nos Sí, demoraría muchas horas, pero hay un capítulo en el que haces una descripción de Lima a fines del siglo XX, sí, eh, una Heliópolis. Te quiero preguntar por ese capítulo porque hablas de una mujer que está completamente en el mundo del esoterismo, dirige un instituto Pléyades, se llama Samantha Peace. Evidentemente Samantha Peace debe tener un correlato en la realidad. ¿Te sí, parece conversar acerca de ello? ¿Ha sido una amiga sí, tuya o tú has cómo ido no. a sus seminarios? Fue de una época en que rompió completamente el mundo del esoterismo en el Perú, ¿no es cierto? Estamos Así es, hablando de Rosemary Paz Wells. así Entonces, es. coméntanos de la importancia de esta mujer en tu Sí. propia proyección hacia el mundo esotérico y todo lo demás. Cómo no, tuve la suerte de ser su discípulo o su alumno. Ella era una persona mucho más joven que yo, sin ninguna duda, pero tenía una profundidad en el conocimiento de las paraciencias que era asombrosa, ¿no? Y yo siempre me he preguntado cómo podía haber almacenado tanta información y tener tanta reflexión sobre el tema cuando todavía estaba iniciándose el Internet. Pero bueno, lo tenía y nos daba clases a un grupo de personas de varias edades, ¿no? Tanto jóvenes como personas mayores, en Barranco, donde ella vivía, y tenía dos formas de dar clases. Unas por las tardes, quienes, digamos, daban una contribución, y en las noches, de los días sábados, daba una conferencia gratuita a todo el público. Y algunas personas también participábamos comentando digamos, dando nuestras opiniones. Y recuerdo mucho que un día una de las personas que asistía le dijo a otra hermano, ¿no? Expresando una especie de familiaridad digamos, sentimiento religioso. Y ella hizo una aclaración muy puntual. Dijo que en sus clases no había religión, sino había estudio y que quienes deseaban practicar la mística y la religión podían hacerlo solos o se podían hacerlo individualmente y la mejor forma de hacerlo era sin que nadie se entere, sin que nadie lo vea y si fuera posible en un desierto. Esa es la mejor forma de practicar una religión o una mística, dijo ella. No haciendo grupo, no tratándose de hermanos y en el fondo pues no hay nada. Entonces, ella había roto mucho con la religión y había entrado más bien en una especie de estudio esotérico del cosmos, del espacio y de los contactos extraterrestres, aun cuando ella no decía que era contactada, ¿no? Sino más bien era su padre era su hermano, ¿no? Los que tenían el Claro. contacto. Y su padre, que era el señor Carlos García Gorrochano, él fue uno de los primeros en el Perú que ha tenido contacto extraterrestre y él tuvo su instituto que se llamó IPRI, así, Instituto de Relaciones Interplanetarias, que luego la continuó Rosemary Paz. Bueno, y en el libro que tú haces alusión, yo rescato de esas vivencias para hacer un capítulo sobre el tema, como un homenaje a esa gran maestra. Así es. Entonces, ya que estamos en el plano de tus grandes maestros, Mm, ya le has dado un tributo a Rosemary, mm, pero existen otros maestros que quizás puedan parecer muy evidentes para algunos, otros no tanto.
Ajá, Vallejo ya está claro que para ti es uno de los más avanzados escritores. claro. Supongo que habrá, por lo menos habrá algunos cuantos escritores que pongan por encima de él. Hoy no Ah, sería un acto de lealtad que te obligue a confesar de repente tu admiración por Joyce, por Borges, por Lovecraft, por claro, Whitman, y que claro, son todos no, tan diferentes, ¿no? Y cómo a todos han ido influyendo en ti, se nota en tu poesía sí, sobre todo. claro. Bueno, y para mí, mira, la creación es acopiar elementos, acopiar enseñanzas, acopiar todo lo que puedo ver a mi alrededor. Pues se dice que los escritores ahondan en el alma humana y eso es cierto. Sin embargo, yo soy un escritor que ahonda en el alma del universo. A mí me gusta ver el paisaje, me gusta ver la tierra limpia de cosas, el desierto, los cerros, los bosques. Me gusta ver el universo, el espacio, más que el interior de las cosas. Y seguramente que eso que es el espacio está revelando lo que pasa en el interior. Ya, de ese modo, desde ese punto de vista, eh, todo lo que puedo conocer ha contribuido a mi obra, ha contribuido a mi creación, y de modo que no le quito yo ninguna importancia, digamos, pasar de Vallejo a Wima, a Tagore Claro, o a otros grandes maestros, ¿no? Y me parece que es lo mismo. Cada quien tiene su valor y cada quien ha influido en mí, sigue influyendo, como por ejemplo, para ir mucho más lejos y más profundo que todo lo que hemos hablado hoy día, Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Que es claro. mi ícono principal. Quizás borre todo y me quede solamente con Leonardo, ¿no? Leonardo lo es todo, ¿no? Sería bueno Entonces, también, claro. ahí, ahí se funda todo, ¿no? Y creo que ahí comienza Él todo. hacía de todo. Por eso tu Incluso, espíritu quizás que es tan disperso para tantas formas de expresión, ¿no? Muy bien, mira, sí, no lo tenía registrado Leonardo. Así sí. estaba prácticamente jugando cuando hablaba que solamente te faltaba hacer música para ser un renacentista tipo Leonardo, ¿no? O es que haces música también. ¿Tienes composiciones musicales o ya es un Eh, exceso? no no es tan exceso porque cuando he sido joven, yo integraba un grupo, no digamos musical, sino un grupo de creación musical, de canciones. Yo era el que ¿Sí? hacía las letras y creamos muchas canciones y algunas de ellas ganaron festivales, sobre todo festivales de la canción escolar en Trujillo. Y yo recuerdo que un día un amigo, que era el que le daba la música a esas letras, me llama por teléfono y me dice, la ahora hay que cobrar. Yo le digo, ¿cobrar qué? No, me dice, ahora que ya somos mayores, podemos publicar nuestras canciones. Bueno, pero ya eso que quedó como solamente un recuerdo, ¿no? No me dedico realmente ya Claro que sí. Sí. a contribuir a la música. No me dedico. Ahora, ahora estábamos hablando de esoterismo y se me estaba apagando la luz hace rato, pero Ah, sí, eso, ya lo sí. arreglé. Sí, te fue una cosa curiosa, ¿no? Pero realmente tú crees en todo esos flujos de energía o de cosas que están más allá de lo meramente carnal, o solamente es un estímulo para tu producción, para tu productividad artística, mejor dicho. Mira, hablando de eso, y yo diría que son las dos cosas. Otra vez volvemos a la dualidad, ¿no? Al opuesto complementario. Porque yo Claro. creo que si uno no cree en nada, bueno, también le falta algo. Y si uno cree todo, también creo que eso es otro exceso, ¿no? Me parece que uno debe creer en algo, pero también debe dudar. Y si uno no duda, pues cómo vas a encontrar las soluciones? Es decir, tener una fe en algo, pero también entrar al problema y a la oscuridad, sobre todo, ¿no? Para poder encontrar la luz. Porque cómo llegamos, digamos, a una estrella si no pasamos primero por el tremendo espacio que es la materia oscura.
Entonces, sí creo en algo. Yo soy creyente, aunque no soy devoto, ¿no? de nada, pero sí soy No, creyente. pero a Sí. tu claro. Ahora, en varias ocasiones en el curso de esta noche has hablado de la oscuridad. Encontré una cita, bueno, lo hizo alguien por allí en las redes de Giorgio Agamben, que no hemos leído, por supuesto, pero esto me parece muy interesante sobre los fines que tiene el poeta contemporáneo. Lo voy a Ujú. leer y tú haces una reflexión sobre ello, y ¿Cómo creo no? que luego de ello podríamos finalizar quizás con un poema de Manantiales del Desierto. Si lo ¿Cómo tienes no? a la mano, podrías leer el Sí, poeta, sí, por ejemplo. Veamos, el sí, poeta, ya. el contemporáneo, debe tener fija la mirada en su tiempo. Pero ¿qué cosa ve quien ve su tiempo? La sonrisa demente de su siglo. Quisiera en este punto proponerles entonces una segunda definición de la contemporaneidad. Contemporáneo es aquel que tiene fija la mirada en su tiempo para percibir no las luces, sino la oscuridad, lo que tú hablabas. Ujú. Todos los tiempos son para quien lleva a cabo la contemporaneidad oscuros. Contemporáneo es entonces aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le concierte y no deja de interpelarlo, algo que más que toda luz se dirige directamente a él. Contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su tiempo. Sí, exactamente. Tiene que ver con lo que comentabas. No, sí, exactamente. Y creo que Vallejo lo comprendió muy bien todo ese argumento, toda esa profundidad del poema. Por eso es que salió con una creación que hasta ahora no la podemos entender del todo, porque él hizo todo dentro de la oscuridad para darle puntos de luz al universo al cual él quería interpretar. Y bien, yo también me adhiero a esos conceptos de ese poema tan bello, ¿no? que acaba de leer y que dice mucho, ¿no? Y que todos deberíamos tener en cuenta, sobre todo aquellos que hacemos arte o hacemos literatura. Y como tú me has pedido, voy a leer un poema de mi libro Solamente Manantiales quisiera del Desierto. agregar que un autor como William Blake también ha hecho una incidencia en lo que tú has caracterizado en torno a Vallejo. Y ya no hay tiempo para preguntarte, pero yo veo, por ejemplo, en tu poesía cosas veo blakeanas, aunque tú mismo has confesado en otro momento que te interesa más su pintura que su poesía. Sí, Realmente tenemos que agendar otras sesiones para poder profundizar en todo ello, como no. pero coméntanos o léenos ese poema como para Sí, culminar adelante. sí. ¿Cómo no? Voy a leer el poema Para hacer titulado El poeta de mi libro Manantiales del Desierto. Dice así: Ahora soy un barbado poeta, habitante de una cueva en el desierto de Chicama. ¿Saben mis amigos que me he retirado del mundo? Aquí tengo radio, sextante, cuaderno, lápiz, una lata de conserva, algo de vino y mis favoritos. Llame Joyce, César Vallejo. ¿Por qué he de extrañar el bullicio de autobuses, la loca hostería, el mercado de pulgas, donde siempre leo mis versos? Si aquí lo tengo todo, flora, fauna, arena, cielo, nada más para vivir atento a la bóveda celeste, gritando palabras verdes a los cuatro vientos. Por ejemplo, al cruce de un búho, en la noche de luna, aparecen seres volátiles difusos. Se ilumina de lila el ambiente y puedo hablar con ellos cosas ignotas del hombre, el cosmos. Me dicen que vienen de Orión, pero que antes estuvieron en Ganímedes, donde tienen su base en la ciudad cristal. Cuando los extraños se van, veo un lucero que se mueve en zigzag y desaparecen en la cruz del Yacana. Al día siguiente escribo muchas carillas oyendo la música de Kitaro, el concierto animal. Luego subo a la duna mayor para disfrutar del infinito. Muchas gracias. Perfecto. Y realmente creo que ese poema da una vista general, pero condensada al mismo tiempo, de muchos de los grandes elementos de tu poética y de tu producción literaria en general. Ahora, tú sabes que me ha interesado bastante tu testimonio sobre Vallejo,
como nos conocemos, tú sabes que discrepo también en cierta medida, sobre todo a partir de tu propio libro, porque mira tú la diferencia que tú mismo planteas, o perdón, o que yo me percato de esta diferencia en lo que se ve en Vallejo y lo que tú proyectas. Dices, por ejemplo, en el verso final de este homenaje a Vallejo, abren los brazos para formar la única estrella de 1.000 millones de puntas y perlas como rostro. Hasta ahí, vallejiano, tipo masa. Pero lo último es, al pie del cosmos, paz en la tierra de todos los hombres. A lo que voy es que ahí donde Vallejo dice, al pie del orbe, ¿no? Yo me hallé, todo ese poema conocido, dices al pie del cosmos. Ya lo vuelves cósmico el asunto. Que quizás sea un factor que ya tú has explorado más. Pero bueno, eso ya lo dejamos en el aire para poderlo conversar después. Te dejo un minuto para que puedas despedirte de tus admiradores o dar alguna conclusión, lo que gustes. Y Sí, cerramos. bueno, me gustaría mucho anunciar que la inauguración del mural a César Vallejo se va a realizar el 10 de octubre, eh, por supuesto en la Universidad Nacional de Trujillo. E invito a todos los oyentes, a los que están en Trujillo especialmente, y a los que están en Lima, que se den un tiempo para pasear en Trujillo, que es una ciudad muy bonita. Y ¿Tu después el exposición? día, sí, y la exposición que voy a realizar es el 2 de octubre, perdón, el 2 de noviembre, en la Casa de la Identidad también en Trujillo, con el tema siempre de Vallejo, ¿no? Eso es Vallejo todo. siempre. Sí, así es. Hasta el último momento. Muy bien Así es. y muy Gra- merecido lo tienen ambos que en su propia tierra tengan este reconocimiento. Vallejo a través de tu obra, bueno, y tú mismo también, de alguna manera, estando siempre presente y vigente en Trujillo, ¿no? Así que enhorabuena por Trujillo, que han dado tan desencaminada las últimas décadas, pero que tiene elementos que todavía pueden salvarla, ¿no? Uno de ellos, indudablemente, eres tú, así que te agradezco por tu participación, Ladislao. Ya veremos de poder conversar sobre otros temas y sobre todos los otros libros con mayor detenimiento en el futuro. Gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias.